Hola, bienvenidos al canal de materiales de construcción. Para terminar el control de calidad del hormigón, hoy vamos a ver los ensayos de información complementaria. Con esto hemos dado un repaso total y absoluto a todo el control de calidad del hormigón. Uno de los temas más importantes y más interesantes para garantizar una calidad adecuada en nuestras edificaciones, en nuestras construcciones, en nuestros edificios. Pues vamos allá. Ensayos de información complementaria. Antes de empezar a ver los ensayos de información complementaria, como es habitual en estas lecciones, vamos a dar un repaso brevísimo al esquema general de control de calidad del hormigón. Ya lo sabéis, el control de calidad del hormigón se divide en dos grandes grupos: control previo al suministro, que puede ser ensayos previos y ensayos característicos, y además los ensayos característicos pueden ser de dos modalidades: ensayo de resistencia o ensayo de dosificación. Y luego están los controles o el control durante el suministro, que puede ser una modalidad 1, control estadístico; modalidad 2, control al 100%; modalidad 3, control indirecto de resistencias. Todo esto lo hemos ido viendo en lecciones anteriores y ahora nos toca ver en los ensayos de información complementaria, que siempre hemos dicho lo mismo, que son unos ensayos que complementan, aumentan la información que necesitamos sobre ciertas unidades de obra, ciertos lotes de control. Estos ensayos de información complementaria pueden ser confección de probetas de 300 milímetros de altura y 150 milímetros de diámetro, probetas cilíndricas; extracción de probetas testigo; ensayos no destructivos e incluso pruebas de carga. Bien, vamos a ver cada uno de esos apartados y comenzamos. Los ensayos de información complementaria son ensayos preceptivos cuando surgen una de estas causas: cuando los resultados de los controles de resistencia, bien estadístico o en la modalidad 100%, son negativos, no dan los resultados que se desean. Si echáis un vistazo a los criterios de aceptación o rechazo que ya dimos en la lección correspondiente, os dejo el link ahí arriba, pues veréis que cuando no daban los resultados adecuados, en muchos casos teníamos que optar o deberíamos optar por ordenar la realización de ensayos de información complementaria. Cuando lo contemple el pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Eso es muy normal, por ejemplo, en obras de ingeniería, para hacer puentes, para hacer túneles, el exigir ensayos de información complementaria, además de lo que es el estricto control de calidad del hormigón. Cuando lo exija la dirección facultativa, el arquitecto, el ingeniero, el aparejador, porque las cosas no van del todo bien en la construcción de ese edificio o de ese puente o de esa unidad de obra. ¿En qué consisten? Pues ya he dicho que es la fabricación y rotura de probetas cilíndricas de 150 milímetros de diámetro por 300 milímetros de altura, las normales que hemos estado utilizando para el control de calidad, tanto en el ensayo previos como ensayos característicos, como el control estadístico, como el control 100%. Extracción y rotura de probetas testigo. Extracción que se hace sobre hormigón ya endurecido. Mediante una broca perforadora extraemos trozos de hormigón endurecido para hacer los ensayos correspondientes. Ensayos no destructivos, ensayos que nos van a dar una serie de características sin alterar las características o las propiedades del hormigón que está ubicado o colocado en obra. Y luego están las pruebas de carga, pruebas muy utilizadas para ver las deformaciones en vigas, en forjados, y una utilización continua y profusa en obras públicas, por ejemplo en
tendido ferroviario y también en puentes de carreteras. Empecemos por la fabricación y rotura de probetas cilíndricas que conocemos, las de 150 milímetros de diámetro y 300 milímetros de altura. De la misma forma que se realizan en los ensayos de control, conservando las probetas no en condiciones normalizadas, o sea, en el laboratorio, en la cámara húmeda, sino en las que sean lo más parecidas posibles a las que tiene el hormigón que se encuentra en la obra. Si hace calor, con calor, si hace frío, con frío, si llueve, porque llueve, y si nieva, porque nieva. Y lo que se pretende es ver la evolución de resistencias que ese hormigón está sufriendo a lo largo del tiempo. Es, como digo, muy útil en épocas de heladas o en épocas de mucho calor o cuando queremos desencofrar los elementos antes de tiempo, ya que estas probetas, al conservarse en las mismas condiciones que el resto del hormigón que hay en la obra, en ese lote, sufrirán las mismas anomalías que ese hormigón de obra, y luego podremos romper esas probetas a diferentes edades, 2, 7, 9, 18 días, y ver la evolución para, por ejemplo, saber si va adquiriendo resistencia, si no existen anomalías en cuanto a fisuraciones por congelación o disminución de resistencias por sequedad, y ver si esos materiales son aptos para poderse desencofrar en un tiempo que tenemos establecido. La fabricación de estas probetas debe estar prevista, lógicamente, en el pliego de prescripciones técnicas particulares, porque el hormigón que confecciona esas probetas es el de la amasada que estamos controlando. Si no se tienen previstas, no se hacen, no se podrán hacer nunca, porque el hormigón en cuestión de 12 horas ya ha endurecido. La diferencia entre las probetas destinadas al control y las destinadas a los ensayos de información complementaria están bien claras. Entonces, estas últimas, las de información complementaria, que tienen las mismas dimensiones, sufren las mismas condiciones climáticas que las que existen en obra. Y la edad de rotura será diferente a los 28 días. Pueden ser 2, 7, 90. Extracción y rotura de probetas testigo. Las probetas testigo se extraen del hormigón ya endurecido. Las dimensiones de las probetas testigo no son ni mucho menos de 150 milímetros de diámetro, 15 centímetros de diámetro, no, son bastante más delgadas. Y la longitud puede ser la que dé el pilar o la que dé el muro, quiere decir, no tienen por qué ser normalizadas en cuanto a tamaño, y no son ni de 150 y a veces ni de 30 centímetros de longitud. Estas probetas se extraen con una máquina, y ahí veis en estas imágenes cómo sacamos un trozo de hormigón. Bien, en este ensayo no deberá realizarse cuando las extracciones puedan afectar de un modo sensible a la capacidad resistente del elemento que estamos analizando. También hay que tener un poco de cuidado con el atravesar armaduras metálicas que evidentemente no deben ser cortadas por esa perforación. Ese agujero que queda una vez que hemos extraído la probeta se rellena con morteros u hormigones ricos. Los ensayos no destructivos. Existen varios tipos y uno de ellos más conocido es el estudio esclerométrico y el otro es el estudio de ultrasonido. Son los dos más usados, aunque existen otros. El estudio esclerométrico lo que se basa es en la determinación del índice de rebote. El esclerómetro es un aparato que tiene una masa
y un muelle que se tensa y suelta esa masa golpeando un vástago que está sobre la superficie del hormigón. Y por efecto de ese golpe existe un rechazo, un rebote que mide la cantidad de dureza elástica que tiene ese material, ese hormigón, en un espesor relativamente pequeño de medio centímetro, 1 centímetro. ¿Qué aparatos empleamos? El esclerómetro, que puede ser analógico o digital, el yunque de tarado, que fija si el esclerómetro está bien tarado, y la piedra abrasiva, que nos permite el pulir la superficie del hormigón para que quede lisa y poder hacer el ensayo adecuadamente. La zona de ensayo, bien, hay que tener en cuenta una serie de cosas. Los elementos que se pueden ensayar, hay que tener en cuenta que son elementos que están en la obra, están dentro de la estructura, es un forjado, es una viga, es un pilar que está sólidamente unido a la estructura, y el espesor de ese elemento debe ser superior a 100 milímetros. Y hay que evitar las zonas de ese pilar, de esa viga, de ese muro, de ese forjado, que tenga huecos, que tenga coqueras, que sean muy porosos o que tengan mucha rugosidad en la superficie. Los factores a tener en cuenta en la zona del ensayo esclerométrico son la resistencia al hormigón. Lo que vamos a medir es en hormigones de calidad dudosa. El tipo de superficie debe ser una superficie plana, lisa. El tipo de hormigón, la humedad de la superficie, la carbonatación. Acordaros, en el tema de cementos hablábamos de la carbonatación del cemento. Aquí es la carbonatación del hormigón, que es lo mismo, es la caída del pH del hormigón, por efecto de la caída del pH del cemento, de estado alcalino a estado ácido. La dirección del ensayo. Hay varias direcciones, perpendicular a la superficie, pero puede ser horizontal, vertical hacia abajo, vertical hacia arriba o inclinado. Y otros parámetros variables. Vamos a ver cómo se hace esta determinación del índice de rebote. La preparación de la superficie a ensayar es lo primero. Si la superficie de hormigón no son lisas, se debe de pulir con la piedra abrasiva la superficie de actuación donde vamos a disparar con el esclerómetro. Procedimiento. Ahí tenéis un pilar de 30 por 30 centímetros. Hacemos una retícula, dibujamos una retícula. Esa retícula tiene que tener unas dimensiones de mínimo 25 milímetros entre ellas y el borde, o sea, 2,5 centímetros. Lo normal es hacer la cuadrícula en 5 centímetros. Ahí tenemos una cuadrícula de 5 centímetros de lado y en ella marcamos 9 puntos, que son las 9 intersecciones donde dispararemos el esclerómetro. Y esos puntos deben estar distanciados entre sí como mínimo 25 milímetros. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, esos 9 puntos marcados. Disparamos con el esclerómetro y leemos el índice de rebote en cada una de las lecturas. Si el impacto aplasta o rompe el hormigón, pues se desestima y se dispara en otra de las intersecciones. Se debe calibrar con el yunque de tarado antes y después de los ensayos. Ya hemos disparado 9 veces. Nos da 9 lecturas. Las ordenamos de menor a mayor y obtenemos, por ejemplo, estas lecturas: 30, 30, 31, 32, 33, 33, 34. Hay que tener en cuenta que son valores muy próximos porque es una zona del hormigón y ese hormigón
se ha vertido de una sola vez y las características de ese hormigón son muy parecidas, son iguales. Bien, para determinar el índice de rebote, lo que hallamos es la mediana de todas las lecturas corregidas si es necesario. La corrección es dependiendo de si se ha disparado horizontal, vertical hacia arriba, vertical hacia abajo o inclinado. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que ocupa el lugar central de esa serie. Como son impares, pues la mediana en este caso será el lugar que ocupa x sub 5, que es 33. Y si es par, si hubiera 10 valores, cogemos el valor 5 y el valor 6 y hallamos la media de los dos valores. De tal manera que a la izquierda de 5 me quedan 4 valores y a la derecha de 6 me quedan 4 valores. La mediana de una serie par de valores es coger los dos centrales y hallar la media de esos dos centrales. En una serie impar es coger el valor del centro. En este caso, si son 9 valores, pues será x sub 5. 33. Hay que tener en cuenta que si más del 20% de las lecturas difieren de la mediana en más de 6 unidades, se descartan todas las lecturas. En este caso, lógicamente, no ocurre eso. Y nos vamos a un gráfico, a una tabla que viene en el propio aparato. En esa tabla lleva una serie de líneas que, dependiendo de la línea que cojamos, es con ángulo 0, ángulo de 45 y ángulo de 90 o menos 90. El número de el índice de rebote, en este caso son 33, nos ponemos aquí en el 33, subimos, como el ángulo se supone que se ha hecho con 0 grados, es decir, horizontal porque es un pilar, nos vamos a la recta de 0 grados, que es la central, y vamos a la izquierda, donde me da 24 newton por milímetro cuadrado. Me está traduciendo el índice de rebote, que es una dureza, en resistencia aproximada. El índice de rebote, llamado generalmente índice esclerométrico o ensayo esclerométrico, se emplea para la comprobación de la uniformidad del hormigón in situ. Todos los disparos tienen que dar valores muy parecidos para delimitar áreas de pobre calidad o para delimitar áreas de hormigón deteriorado. Este ensayo no debe entenderse como alternativa a la determinación de la resistencia a compresión del hormigón mediante la rotura de probetas cilíndricas, pero con una adecuada correlación se pueden estimar las resistencias in situ, como habéis visto. Este hormigón que hemos analizado tiene aproximadamente una resistencia de 24 newton por milímetro cuadrado. La determinación de la velocidad de los impulsos ultrasónicos, que es otro de los ensayos no destructivos, consiste en medir el tiempo que un impulso ultrasónico tarda en ir de un palpador que transmite una señal eléctrica al palpador que recibe esa señal eléctrica a través del hormigón. Sabemos que cuanto más rápida sea la velocidad de transmisión, mejor calidad tiene ese material, en este caso el hormigón, porque es más compacto. Ahí tenéis la foto de un medidor de ultrasonidos con dos palpadores, uno es el transmisor y el otro es el receptor. Un palpador electroacústico en contacto con el hormigón emite un impulso de vibraciones longitudinales, es el palpador transmisor. Después de atravesar el hormigón una trayectoria de longitud conocida, porque ponemos un palpador y el otro y podemos medir la distancia entre ellos, el impulso de vibraciones se convierte en una señal eléctrica por un segundo palpador, que es el receptor.
y mide el tiempo que tarda en pasar esa señal eléctrica. El aparato es un generador de impulsos eléctricos con 2 palpadores, un amplificador y un temporizador que mide el tiempo. ¿Qué factores influyen en los resultados de este ensayo? Pues el contenido de humedad que tenga el hormigón, la temperatura de ese hormigón, la longitud de la trayectoria o separación entre palpadores. Sabemos que, igual que ocurría con el escalómetro, la distancia mínima entre palpadores debe ser de 100 milímetros, dependiendo también del tamaño máximo del árido de ese hormigón. La forma y tamaño de la muestra del hormigón, por supuesto no es lo mismo una forma curva que una forma piramidal, que pentagonal, que hexagonal, que cúbica. Las barras de la armadura, ya que esa onda ultrasónica, cuando choca contra alguna armadura, acelera o retrasa la velocidad de llegada, el tiempo, y por supuesto las grietas, coqueras y demás fallos que tenga el hormigón hacen que esa velocidad se altere, se modifique. La colocación de los palpadores puede ser de 3 formas diferentes. Esto va en función de las posibilidades que tengamos para colocarlos en la obra. Palpadores en caras opuestas, que es la transmisión directa, es lo más cómodo, lo más típico, a un lado de una cara del hormigón, del pilar, y al lado opuesto del pilar, enfrentados lo más posible, es la transmisión directa. Palpadores en caras adyacentes, es la transmisión semidirecta. Cuando no se puede hacer, por ejemplo, una viga, el colocar uno enfrentado al otro en caras opuestas, pues tendremos que poner uno adyacente al otro, como veis en ese gráfico, transmisión semidirecta. Y cuando es un muro que no tenemos acceso a la cara posterior, pues es los palpadores en la misma cara, que es la transmisión indirecta o superficial, que lo que se hace es poner el transmisor, que es el T, y el receptor R lo vamos alejando paulatinamente y midiendo la velocidad con que cada vez tarda más en llegar. Es transmisión indirecta y es la menos fiable, la menos sensible. Para medir la longitud de la trayectoria, cogemos los palpadores y para una buena adherencia con el hormigón, además de estar bien pulido el hormigón, se usa vaselina, grasa, glicerina. Si la superficie del hormigón es muy rugosa, pues a veces se tiene que usar resinas epoxi, simplemente para que esa transmisión sea lo más eficaz posible. Es muy parecido a lo que nos hacen los médicos con una ecografía. ¿Cómo se determinan los cálculos y los resultados? Pues muy sencillo. Para la transmisión directa y la semidirecta, que son las más utilizadas, la velocidad de transmisión es igual a la longitud separación entre los palpadores dividido por el tiempo. La velocidad en kilómetros por segundo, la longitud o separación entre palpadores en milímetros y el tiempo T en microsegundos, que es lo que da el aparato de ultrasonidos. En cuanto a los valores de esta velocidad expresada en metros partido por segundo, pues tenemos que para valores superiores a 4.500 metros por segundo, pues la calidad del hormigón es muy buena, es excelente. Entre 3.500 y 4.500 es buena, entre 3.000 y 3.600 es aceptable. Por debajo de los 3.000 es malo, entre 2.100 y 3.000 es malo, y por debajo de los 2.100 es muy malo el hormigón. Este ensayo, denominado generalmente de ultrasonido, mide la calidad del hormigón en relación a su compacidad, no a su resistencia, a su compacidad. Cuanto más compacto, mayor velocidad de transmisión. Respecto a la existencia de grietas, coqueras,
a la ubicación de las armaduras, pero no a la resistencia. Es verdad que el hormigón más compacto, con menos existencia de grietas y coqueras, nos da idea de un hormigón de buena calidad. Las pruebas de carga que vienen reflejadas en el artículo 101.2 de la EHE 08, pues pueden ser con tres finalidades diferentes. Pruebas de carga reglamentarias son todas aquellas fijadas por el pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra, por instrucciones o reglamentos, y que tratan de realizar un ensayo que constate el comportamiento adecuado de una estructura. Estas pruebas de carga reglamentarias son muy habituales en obras públicas, en ingeniería, para puentes, ferrocarriles. Pruebas de carga como información complementaria, las que estamos refiriéndonos nosotros. En ocasiones es conveniente realizar pruebas de carga como ensayos para obtener información complementaria a la que ya tenemos, en el caso de haberse producido cambios o problemas durante la construcción, en una viga, en un pilar, en un forjado, en un lote que han salido inadecuados los resultados de control de calidad. Y por último están las pruebas de carga para evaluar la capacidad resistente. En algunos casos, las pruebas de carga pueden utilizarse como medio para evaluar la seguridad de una construcción, de una estructura. Una vez que ha habido pues, un seísmo, o ha habido un incendio, o ha habido alguna anomalía que ha alterado las características del edificio. Ahí tenéis imágenes de cómo se hacen las pruebas de carga. Normalmente son recipientes con agua, que sabemos los kilos que lleva cada uno, repartidos sobre la superficie. En este caso, en estos tres casos son 3 forjados, y se mide las deformaciones. En los puentes normalmente lo que se hace es llenar de camiones de alto tonelaje y medir las deformaciones que sufre ese puente. Los ensayos de información complementaria, todos los que hemos visto, ensayos no destructivos, ensayos de extracción y rotura de probetas testigo, las pruebas de carga, lo que hacen es aportar una información muy valiosa sobre el estado del hormigón que hay en una estructura, siendo de gran interés cuando no existen datos de control de la estructura sobre la que vamos a trabajar. Nos permiten constatar el desarrollo de resistencias a lo largo de tiempos en una obra. En el caso de rehabilitación de edificios o estructuras en general, cuando desconocemos las características, pues es muy útil. Cuando existen dudas razonables sobre el estado de esa estructura, bien por un incendio, bien por un terremoto, o bien porque tenemos dudas sobre la calidad de esa estructura, cuando se hayan producido alteraciones de la estructura y, sobre todo, cuando hay síntomas de patologías que hagan sospechar que esa estructura está dañada. Bien, con esto ya sí que hemos terminado el control de calidad del hormigón. Veis que los ensayos de información complementaria son muy útiles a la hora de conocer las características de una estructura de hormigón, en diferentes momentos y en diferentes casos. Y está reflejado en los criterios de aceptación o rechazo del hormigón, según la EHE, cuando se deben de utilizar en el control de calidad. En el próximo vídeo vamos a ver cómo trata el tema de el tiempo frío y el tiempo caluroso la EHE 08 a efectos de la colocación del hormigón. Quiere decir, sabemos que tanto el tiempo frío como el tiempo caluroso afectan a las características del hormigón durante sus primeras edades, desde que se coloca en el encofrado hasta que adquiere resistencia suficiente para que
el frío o el calor no le afecten durante las fases de fraguado y primero endurecimiento. Bien, pues eso es lo que vamos a ver en el próximo vídeo, que es hormigonado en tiempo frío y caluroso. No lo perdáis, que paso lista, seguid estudiando. Hasta la próxima.